Hola, ¿qué tal? Esto es Carburando en Casa. Los vamos a invitar hoy a... Siempre hablamos con un protagonista, ¿no? Pero el protagonista de hoy tiene mucho que ver en la historia del turismo carretera y vamos a repasar un poquito todos aquellos tiempos. Javier de la Rose, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? Un gusto, buenas tardes. Y la verdad que sí, comparto, adhiero totalmente a lo que estás planteando. Me parece que hay una generación que sigue el turismo de carretera, que sigue el automovilismo deportivo, pero está bueno conocer esos protagonistas importantes que han hecho un surco en la historia del deporte motor. Y en esta oportunidad, en el día de hoy, una persona tan, pero tan vinculada y con tantas cosas por contarnos. Una persona que para dar una punta nada más con quién vamos a estar hablando, tiene que ver con la historia de los hermanos que han corrido en turismo carretera, los Emiliosi, los Galvez, los hermanos Atriano, los hermanos Aventín, los hermanos Bonelli, por citar algunos de ellos. Así que me parece que es muy interesante y atractiva esta propuesta de Carburando en Casa para el día de hoy. Bueno, yo era chico, seguramente vos también, Javier, cuando corrían, pero he visto unas cuantas carreras acompañando a mi padre y demás. ¿Y quién no tiene presente, aquellos que han seguido al TC a través de los tiempos, el auto de los hermanos Suárez, ¿no? Era como un emblema también a la hora de las competencias del turismo carretera, sobre todo en la ruta. Y está Pedro Suárez con nosotros para hablar un poquito de toda aquella época y recordar esos buenos momentos del TC con situaciones también difíciles por momentos de la categoría y del país. Bueno, Pedro, en principio un gusto saludarlo, nos alegramos mucho verlo después de tanto tiempo y bueno, bienvenido a Carburando en Casa. Bueno, ¿cómo te va, Cristian, Javier? Es un gusto después de tanto tiempo conversar con ustedes. Sinceramente, nos tocó un problemita que tuvimos que estar cerrado tanto tiempo, pero le doy gracias a Dios que ahora empieza a salir un poquito. Así que bueno, la verdad que tenemos una historia con tu padre, con tu abuelo, muchos años de compartir muchas carreras y compartir mucho con tu padre, ¿viste? Así que es un gusto estar con todos ustedes ahora conversando contigo. Bien, Pedro, bueno, la verdad que el gusto es nuestro y sobre todo como lo planteaba Cristian, ¿no? Cada uno de nosotros, los amantes del automovilismo, tenemos un recuerdo muy particular del auto de los hermanos Suárez. Yo recuerdo, era chico, mi padre me llevaba a las carreras y bueno, ver el auto como el que tenés atrás. Yo vi esa época, esa generación del auto de los hermanos Suárez correr y han sido un símbolo en la historia de la categoría. Pero estaría bueno que nos cuentes cómo fue el comienzo de los hermanos Suárez en turismo de carretera, Pedro. Bueno, el comienzo que fue con nosotros fue con una Ford 38. Compramos una coupé, la hicimos, tuvimos 3 años para terminarla, porque nosotros éramos colectiveros los dos, ¿viste? Y bueno, fuimos luchando. En ese momento se venía cayendo la categoría, porque el Automóvil Club la quería hacer desaparecer. Y bueno, corrimos unas 8 o 10 carreras y anduvimos bastante bien. Y después empezamos a ir a la cuando empezamos a armar el Coupé Dodge, el cuatro puertas. Dodge. Bueno, en principio la pregunta era cómo fue ese momento de meterse con Octavio directamente a manejar la CTC y a dirigir los destinos del turismo carretera. Bueno, mirá, nosotros empezamos a ir a la CTC cuando estaba Menitegui de presidente, después estuvo Sogoló también, y bueno, fuimos yendo a la CTC, fuimos yendo a la CTC, y bueno, Octavio ya apuntaba, era un hombre que le gustaba ser dirigente, porque ya cuando empezamos a ir a la CTC, Octavio era el gerente de la empresa, del colectivo, y bueno, ahí agarramos, la CTC desaparecía en ese momento porque estaba Espada de presidente, Mario Espada, que era el dueño de ANSI. Y bueno, desapareció la CTC porque pasábamos en una escuela. Entonces nosotros, con Octavio, eh, no tenía dinero la CTC y mi padre se prestó el dinero para poder pagar los impuestos. Y bueno, de ahí la pudimos salvar y de ahí empezamos a trabajar para que la categoría, empezamos con 7 autos, la categoría actual, y, y corrimos esa carrera con 7 autos, la ganó Magnati,
O sea, nosotros habíamos ido porque nosotros no teníamos auto. Y después fuimos armando el Dodge 4 puertas. Bien, yo le había preguntado anteriormente, bueno, cómo había sido el arranque de ustedes en el turismo de carretera, con mucho sacrificio, como lo decía, siendo prácticamente dos colectiveros, pero me parece que mucho tiene que ver con el despegue de los hermanos Suárez en turismo carretera, la colaboración de un histórico del automovilismo argentino como fue Orlando Sotro. ¿Hay alguna historia para contar, para aportar cuánto tiene que ver con los hermanos Suárez Sotro? Bueno, exactamente, sí, porque ya lo habíamos oído. Nosotros cuando armamos el auto con Sotro, con los hermanos Sotro, tuvimos 3 años. Y bueno, Sotro le había hecho a la Coupé Ford, que era con motor grande, ya corríamos con el motor F100, le había hecho 4 carburadores soles. Y en Allen se largaba por bandera los kilómetros lanzados, ¿viste? Y Emilio se hizo el 36 y nosotros el 37. Que pasa que Octavio se puso nervioso cuando fue a largar y salió aguado el auto. Hicimos el 37. Y bueno, cuando largamos ahí en Allen, a los 50 kilómetros lo pasamos el Emilio, pero como parado, ¿viste? Y a los 60 kilómetros más o menos de carrera, se los explotó el motor y las bielas salieron todo por el capó. El auto era terrible lo que andaba la coupé nuestra. Imagínate que empezamos con el 83 y terminamos en poquitos tiempo con el número 29. Pedro, Esa es era la una historia más o época. menos cuando empezamos nosotros. ¿Cómo? Nosotros hemos hablado con varios pilotos de aquella época y todos destacan lo lindo que era correr en ese tiempo del turismo carretera y del automovilismo argentino, ¿no? ¿Usted tiene esa sensación de haber disfrutado ese momento, más allá de las incidencias, lo que pasó con Octavio, después hablaremos, pero era un momento lindo del automovilismo en general? Y era un momento buenísimo, se gustaba mucho corriendo. Aparte que nosotros corríamos por el amor propio, no era que corríamos por dinero, por nada, era por el amor propio en correr. Octavio era un tipo que era muy inteligente, es el que hizo andar el Dodge, ¿viste? Pero era un tipo que aparte que manejaba muy bien, siempre lo digo yo, ese Octavio con 20, 30 años menos, con 30 kilos menos era para subirlo arriba a un Fórmula 1, ¿viste? Era un pilotazo ahí arriba. Hablaba de que, bueno, que fueron los precursores de tomarle la mano al Dodge. Y bueno, uno habitualmente charla con pilotos de distintas generaciones y recuerdo alguien en alguna oportunidad dijo, los hermanos Suárez para hacer andar el Dodge vendieron un terreno y pidieron las levas a Estados Unidos. ¿Es cierto eso? Bueno, sí es cierto, mirá, mi papá tenía una manzana y cada tanto le vendíamos un lote a mi viejo. La verdad y no venía el automovilismo, porque mi papá, cuando probábamos la coupé, se escondía atrás de los árboles. Sí es cierto eso. Mirá, nosotros en ese tiempo, los hacía la leva Sotro y Romero. Y bueno, Octavio me decía, le gustaba leer mucho a él. Y me dice, mirá, Pedro, en Estados Unidos hay un tal Racenbrón que, que hace leva. Le digo, Octavio, no tenemos ni para Mandalón y vos me venís a hablar de Racenbrón, de que Estados Unidos. Me dice, yo te voy a enseñar, Pedro. Hay que hacerse amigo de una telefonista. Y bueno, acá en la calle Vieites y Vieites y la avenida Pavón había una telefónica. Y de ahí los hicimos, Octavio era un tipo, un galán, ¿viste? Se hizo amigo de una chica y habló a Estados Unidos por teléfono. Entonces el de Rasenbron, la chica no sabía el inglés técnico. Y Octavio le dice, no hay alguno que hable en castellano. Dice, sí, hay un mexicano, un tal Castillo. Entonces Octavio se fue ahí a
a la calle Vieite, donde estaba la Telefónica, se pasó una hora, porque no es como ahora, la gente que una hora para comunicarse a Estados Unidos. Entonces, le habló con ese Castillo y Castillo ese le dice, bueno, mándeme la leva y $400. Enseguidita le vendimos otro lote a mi viejo. Y le mandamos los $400 y el tronco. Él a la semana nos mandó la leva hecha y los $400 de vuelta. Lo mandó el tipo. Entonces Octavio me dice, mira, esta noche, porque tenía un chico que la aullaba, yo y vos le vamos a poner la leva. ¿Cuándo pusimos la leva? Que las tengo en el taller todavía. ¿Cuándo pusimos las levas? Era un cañón la leva. Y bueno, ahí lo mandó 3 o 4 levas y no los quería cobrar. Un día le dice a Octavio, se llama Castillo, le dice, están muy enojados con usted, Rasenbro. Me dice, ¿por qué? Si yo le quiero pagar. No, quiere la propaganda del auto. Pero, ¿cómo hacíamos nosotros? Y Octavio me dijo, ya está. Nosotros en la casa que tengo el taller, teníamos todos los terrenos todo abiertos. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una largada con todos los vecinos, todos los que hicieron el monolito en la esquina, que son gente grande ahora, de 50, 60 años, los llamamos a todo el barrio. Entonces hicimos una largada, como que ya así, la iglesia me deja de joder. Entonces les mandaba, le pusimos la propaganda, ¿cómo hacíamos la carrera? Le pusimos la propaganda y se lo mandamos. Ese tipo, ¿qué hace? Lo manda, le mandamos la foto y todo, y lo pone allá en Estados Unidos, que yo ni conozco, lo pone, Estados Unidos pone los dos en el auto y la largada, cosas. Dice, y los pilotos que ganan en Argentina. Sí, siempre, ¿y sabés quién va ahí? Va Cupero y Tato Ferrea. Y Tato Ferrea lo llamó, le dijo, Octavio, gordo te voy a dar, hijo de puta, que vos tenés Eva, así. Le dije a Octavio, vendemos la velocidad, que ya los engancharon en el nido. Y le vendimos a Juliano, escúchame, en esa época calcularle $100.000, le vendimos el auto. Vino con los $100.000 en el casco solo, que después lo ganaba con nosotros el mismo auto porque no lo podíamos hacer andar. Y bueno, esa es la historia de la leva a Estados Unidos ya. Tengo entendido que está escribiendo un libro, ¿ya lo terminó o sigue escribiendo el libro, Pedro? No, terminó, me le agarró el COVID al tipo, ¿viste? ¿Sabes cómo está? Quedó flaquito, está, ahora sí, ya lo voy a seguir, ya lo vamos a seguir. Hay muchas cosas ahí adentro del libro, pero muchas. Horas y horas, y todavía me faltó. Ahora que estuve yo acá, con el que guardaba la revista era mi señora. Mirá, hay Cristian, Javier, hay un lugar, digamos, con la cupecita, que te lo cuento. Que si yo no tengo esas fotos, no me creen a mí. Entonces, ¿te acordás de Caroso? Caroso, vos, Cristian, ¿lo conociste a Caroso, el de gráfico? No lo que tu hijo. Me suena, pero probablemente mi padre lo tenga más presente. Sí, Caroso y el otro, y Alfieri. Estaban los dos en esa curva. Entonces, nosotros veníamos con la Coupé revoleando la cola, los dos, recién empezaba, o sea, la cuarta, quinta carrera. Está toda la secuencia de gráficos, ¿viste? Entonces me dice, venimos ahí, estaba una fila de autos, y viene uno y me dice, ponele ahí atrás, muchacho. Y lo pusimos. Me dice Octavio, anda, fíjate a ver qué miércoles pasa adelante. ¿Qué pasa adelante? Una fila como de 50 autos había parado. Cuando llegamos a Malahue, y ahí estaba el problema, me voy a la punta, estaban pasando a Gradasi y a Copelo con una soga para el otro lado, de los auxilios. Pero nosotros, el auxilio nuestro, el cachivache nada más era. Bueno, le voy a Octavio y le digo, Octavio, no, mirá, que eso lo debe saber el del avión, Gagliardi. Entonces me dice, le digo, Octavio, mirá, el agua más o menos, la sequía pasa por la cintura, pero viene con una fuerza bárbara, viene. Mirá que le costó a un auto pasar, le digo.
Me dice, nosotros pasamos. Le digo, no sea, me empiezo a pelear. No sea boludo, ¿cómo vamos a pasar? Nosotros pasamos, me dice. A tapar radiador vos, que yo tapo el distribuidor. Lo puso marcha atrás. Lo venía acelerando para que levantara la temperatura el motor, por si se le mojaba. Marcha atrás, marcha. Cuando llega me dice, pasá vos caminando, vamos. Entonces yo paso con el agua por la cintura. Yo, Octavio, mira que tiene mucha fuerza. Dice, mirá, si yo me largo si se lleva el auto. Vos sabés, podés creer que el tipo lo pasó el auto marcha atrás. Los que estaban ahí no entendían nada. Pasamos, lo dimos vueltas, yo lo fui atándolo a él, se me cae la hoja de ruta y había una curva que estaba Alfieri y Caroso. Caí, comemos la curva y el auto vuela y cae arriba de un árbol. Mirá lo que el accidente. Y no pasó nada, el auto cayó. Y Octavio le decía, estaban en la curva 5 o 6. Le digo, bueno, y venimos a sacarlo. Y no, está la foto. Le digo, me dice uno, dice, no, yo tengo una cuerda de acero, un camión que estaba de vialidad ahí. Y lo sacaron del camión, lo subimos de vuelta y ahí arrancamos de vuelta. Pero está toda la secuencia de gráfico. Qué va. El auto nos agotó un poco nomás. Pero está la foto, cuando lo bajamos los dos que peleábamos para sacarlo. Yo, mirá, hasta tenía me habían regalado un tal Cavallini, que era presidente de la comisión, Ford, me había regalado una campera de Ford a mí. Y teníamos los zapatitos, ¿sabés cómo corríamos antes? Ni qué botita, ni nada. Mirá, la verdad que tengo cada historia. Pedro, el auto que les compra Giuliano a ustedes es el que gana en la carrera cuando se inaugura la ruta número 11, que se la gana a ustedes la carrera y que hay un problema ahí con el tema de la fiscalización con ese auto. Ganó dos grandes premios, y nosotros no pudimos ganar un gran premio. Pero por problemas que veníamos siempre con problemas en los grandes premios. La mayoría no pudimos ganar, ganamos etapas, pero no grandes premios. Y ese Giuliano ganó dos grandes premios con el auto de nosotros, que después hicimos otro auto y no era el mismo auto, no lo podíamos, no tenía estabilidad que tenía ese auto. La Dodge miniatura que tiene ahí atrás, ¿cuál es la historia de ese auto? Y la historia de ese auto, me lo regaló un señor que estaba dentro de la cárcel, hincha nuestro, me lo regaló para que lo tuviera de recuerdo. Ese auto, sí. Y hay varios autos, tengo la cupecita también. Esa fue la última. ¿Cómo fue la última victoria de Octavio en Santiago del Estero? Bueno, mirá, es para reírse un rato, ¿viste? Vos sabés lo que le pasó. Bueno, mirá, veníamos de correr en La Plata, cuando se accidentó Moura y Castellano. Bueno, fuimos a correr a Santiago del Estero y yo le dije a Teo, yo me había bajado porque Octavio se había muerto el hijo y la mujer. Entonces Octavio no respetaba el auto, Entonces se le dio por ir a correr a Santiago, vamos a ir a correr a Santiago del Estero. Le dice, si se para el auto, no corramos. Y bueno, en Santiago del Estero yo fui con toda la familia, porque parábamos en la casa del presidente, no me puedo acordar el apellido. Entonces, llegué ahí y me dice uno, che, Pedro, no le anda el auto a Octavio. El camino era medio camino, atrás, la parte de atrás, ¿viste? Bueno, entonces me voy con toda la casilla y la familia. Allá me dice, che, Octavio, me dice, Pedro, no lo puedo cambiar esto blocante, cambié esto y no lo puedo hacer andar. Habíamos subido a Tito ahí. Entonces me dice, vení vos, subí vos. Me pongo el casco, me ato bien. A los 5 minutos el auto era intenible. Le digo, Octavio, mira lo que es el amortiguador delantero, el delantero derecho y el trasero. ¿No ves que el auto se cruza?
Paramos y paramos, le digo, Octavio, ves que es amortiguador, le dice, pero el boludo que pusimos era él que estaba muy como perdido el hombre, ¿viste? Y bueno, le pusieron el otro, no, bueno, le pusieron, dice, bueno, el auto lo reparábamos en la casa, en el taller del presidente, en la Mercedes-Benz, que no me puedo acordar el apellido ahora, que está ahora de presidente en Santiago. Entonces, dice, mira, yo te conseguí el hotel, andate a vivir con los chicos allá, porque los nenos van a hacer un lío bárbaro en la casa del tipo, el hombre. Bueno, me vengo de vuelta, me cambio, che, Octavio, falta media, le digo, ¿cómo Octavio dónde está? Hace falta 20 minutos para entregar el auto y no lo entrega este tipo. Me dice, no, mirá, tiró una hora, dos más, porque una hora más la tiró porque vienen los atrasados, dos, tres corredores. Y había uno que se reía, que era el quesero, el que largaba los autos, que viste que lo largaban entre dos, entre el quesero y el de las cubiertas, que no me puedo acordar la apellido tampoco. Entonces le digo, ¿por qué te reís vos? Le dice, mirá, Pedro, Octavio me pidió considerablemente que no sepas nada vos. Octavio lo vino a buscar Carlitos Leñani y lo llevó a ver a una mujer. Mirá lo que te cuento. Entonces vamos a ver una mujer que hoy vive Carlitos Leñani. Y le dice, bueno, le dice, Pedro, este Octavio decía entre mí, porque el tipo le habían, él pensaba que le habían hecho un mal. Que yo le decía, lo que te tocó a vos me puede haber tocado a mí con mis hijos. Te tocó a vos, bueno, Octavio, hay que saber. Para más él le había agarrado psoriasis, ¿viste? De la mala sangre. Entonces, le digo al quesero, le digo que se murió el quesero. Le digo, che, a ver qué le dijo la vieja. Entonces la vieja le dijo, mire, señora, mire, pasa esto y esto. Dice, mañana gana usted, mañana acá. Y dice, no, mañana gana Moura, le dice el marido del fondo. Y ella, Octavio le dice, señora, mire, le dice la señora, y esos dos se van a chocar. Y dice, no puede ser que se choquen. Yo antes de venir acá me los quiero comer a estos dos. Me van a matar la gente que hace un desastre en La Plata. Y así que no, muy difícil ese choque. No puede ser porque no los quiero suspender porque son compañeros míos. Bueno, se larga la carrera, Octavio les venía así, atrás de él se había disparado de vuelo, y en la última vuelta, ¡pum!, se tocan, uno por un lado, otro por el otro. Y entra en la tierra, entra. Cuando viene en la curva de los Boces, yo estoy ahí, en la curva de los Boces, y está Hugo Daniel, que trabajaba para Carburando. Me pregunta, ¿qué señal hiciste, Octavio? Le dije que tire los cambios más largos y ojo atrás. Entonces sintió el mono de arriba. Y cuando llega a la curva que había que tomarlo en tercera, dice acá la única forma de ganar es que tomar en cuarta porque se le habían venido todos, los tenía todos atrás. Dice la única de ganar es tomar en cuarta. Y la tomó en cuarta. Y el mono de arriba decía, no prende la luz del freno, ¿viste? Quiere decir que no tocó el freno. Y ahí le ganó la carrera, el de Santiago del Estero. Qué locura, qué recuerdos. Yo me junté con él y lo felicité. Y Octavio me dijo, no, era una mujer que Leñani me dio para rehacer mi vida, ¿viste? Era un tipo milidoso, porque sabía que yo le iba a preguntar, ¿viste? Pedro, ¿qué rivales hoy puede recordar como rivales duros, difíciles, con quienes se han encontrado en la trayectoria dentro del turismo a carretera? ¿A quién tiene presente como un rival complicado para pelear en pista? Bueno, para complicar era Castellano, pero el Flaco Traverso. Te voy a contar la del Flaco Traverso. La del Flaco Traverso, corríamos en Tibicoy. Hicimos 2:32 de... ¿Qué pasaba? Que el Flaco había largado en la fila de atrás. Y uno de los ingleses, porque me pusieron un cartel a mí para avisarme,
venía empujándolo una iglesia al flaco Traverso para llegarlo atrás la cola nuestra. Y que venía con motor grande, la iglesia, que después paró. Entonces lo puso atrás nuestro y el tipo, bueno. Entonces, faltando la última vuelta, me dijo, che, Pedro, el flaco no los conviene más acá atrás. No los conviene, entonces, porque yo las vueltas anteriores, el tipo salía a tomar aire y lo esperábamos. Y en la última vuelta dijo, no, no lo espero más, me los gano. Entonces, el tipo salía y se veía que nos levantábamos y se metía de vuelta y empezaba a agarrar con el auto. Para Octavio lo hacía así con la mano para atrás. Que después, eso lo cuenta el flaco, de la velocidad que traíamos, los pastos se echaban de costado. Y cuando se le explotó el motor, queríamos que había explotado el motor nuestro. Yo miré el cuenta vuelta y no había bajado el cuenta vuelta. Y el flaco paró y el acompañante se le largó como a 30 kilómetros del susto que traía. Eso lo cuenta el flaco. Y ganamos a 2:32. Sí, Pedro habló de Castellano, de Mouras, del Flaco Traverso, de pilotos que por supuesto han sido campeones y han marcado una rica historia Eran señores. Señores, exactamente. Hay una piña muy fuerte, bueno, que es parte de la historia del turismo de carretera en La Plata entre Roberto Mouras y Oscar Castellano. Se habló de la piña, pero también se habló de la acción de los hermanos Suárez. Estaría bueno por ahí que cuente lo que recuerda de ese accidente. Bueno, te lo voy a contar. Entonces, por eso allá en Santiago del Estero, el choque que fue, se chocaron, que eso me olvidé de contarlo, fue que Moura estaba probando una pinza de aluminio y se le agarró. Y va y le pega al tipo, se agarró, le calentó, pero sin querer esa piña. Te voy a contar la piña de La Plata. La piña de La Plata, nosotros, Octavio, quería dejar la CTC porque estaba medio cansado, venían locos. Entonces estábamos haciendo a un Pellegrini, que sabe todo, el que sabe bien es tu papá, Cristian. Ese Pellegrini era de ahí, y lo estábamos haciendo para dejarlo de presidente. Bueno, entonces vamos a acá en La Plata, vamos a largar acá en La Plata, había 80 autos. Mora Castellano adelante, nosotros, Boero y toda la fila. En el momento que se va a hacer largar, viene Pellegrini y dice, Octavio, se me cortó el cardan. Le dijo Octavio, andá, fíjate a ver si lo podés arreglar, que yo si hay la gente mal acomodada, paro la... Bueno, vamos a dar la vuelta previa. Damos una vuelta previa y me dice Octavio, vos mirá de este lado que yo miro del otro lado. Entonces había una de gente, pero impresionante la gente que había ese día en La Plata. Entonces, cuando hacemos la doble curva, la parte de atrás, el que conoce el circuito, la parte de atrás, había gente mal acomodada. Entonces le digo, Octavio, largate acá. Me largo, se larga, me bajo yo, se baja Octavio. Nosotros teníamos la suerte que la gente nos respetaba mucho a nosotros. Entonces se baja acá y dice, señores, ustedes acá no pueden estar, porque si se va un auto, les pega, no mata a ustedes, a los chicos, a todos. Por favor, pasen atrás del alambrado, atrás del arbolete. Por favor. Bueno, hacíamos tiempo, viste, a un gordo que estaba ahí, che, gordo, dame un mate. Y me tomé el mate, bueno, ya salimos, vamos, largamos. Entonces fuimos allá a la largada, los dos, con el auto, llegamos allá y dice, bueno, listo. Vino un pibe y le dice, che, hijo de Coperini, que está listo ya. Listo. Bueno, entonces se larga la carrera, veníamos nosotros atrás de Castellano, los habíamos despegado de Boero. Cuando llegamos a la doble curva, una polvadera, pum, levantamos un poquito, tuvo que levantar porque no veía un carajo. Entonces se chocó Moura y Castellano. Se termina la carrera. ¿Quién gana? Gana Pellegrini y segundo nosotros. Pero a su vez
donde estaba toda esa gente, donde estaba ese árbol, el auto de Moura le quedó el volante en el techo. Se salvó toda esa gente. Vos sabés, la gente cuando terminó y vinieron los voces, era cosa de llorar la gente con nosotros, los abrazos con nosotros, que le decían a Octavio, Octavio, ¿quién le criaba a estos chicos? Gracias a Dios que después el lunes los tuve todos en Brance. Así que esa es la historia. Por ahí me olvido de algo, ¿viste? Pero es historia. Que ese auto que chocó Moura, que era de Moura, que era uno de los originales, está en Tandil. Me invitaron a mí en Tandil para que lo vaya a ver cómo había quedado con todas las chapas de costado. Ese auto está en Tandil. Pedro, ¿qué se puede decir de Octavio? Evidentemente un tipo de mucho carácter y que sabía a dónde quería llegar, ¿no? ¿Cómo se lo puede recordar hoy a aquellos que no lo conocieron a Octavio? Bueno, era un hombre que tenía un carácter un poquito fuerte, no se enojaba nunca, Octavio. Pero cada vez que se enojaba, viste, pero muy tranquilo, un hombre muy tranquilo, aparte muy inteligente, un tipo que se la buscaba, era un hombre que él se la pasaba inventando cosas, haciendo cosas. Vos fijate lo que hizo con la CTC, porque la CTC está por Octavio Suárez, ¿viste? Si no, ya sabes cómo estaría la CTC, porque en ese momento, vos eras chiquito, el Automóvil Club la quería hacer desaparecer la categoría TC. ¿Por qué? Porque es la única categoría que lleva plata, va a pagar las entradas, ¿no? Es el día de hoy también. Y el TC de antes no era como es hoy. Imagínate que en una carrera de Tandil había 200.000 personas. Mirá la que te estoy hablando. Nosotros habíamos ido a dormir un campo, tuvimos que estar una hora más para poder entrar al circuito. Y tuvimos que tener una hora más por la gente que había, la gente que entraba. Así que era un hombre que hizo mucho por la CTC. Vos sabés que Octavio fue un hombre que hizo la fiscalización, hizo el TC2000, hizo muchas, pero muchas cosas que la fiscalización, ahí Octavio la hacía para la TC nuestro. Y vinieron una manga de vivo, hicieron para varias categorías, te das cuenta, pero la idea de Octavio era hacer para la CTC nada más. Pero hizo muchas cosas, que en este momento no me acuerdo, ¿viste? Pero yo sé que el TC2000, ¿viste? El TC2000 se lo deben a ¿cómo se llama? El de que eran dos hermanos que falleció uno. No me puedo acordar ¿De la que Viña? lo jodió. ¿Eh? A ver si me ¿De lo la Viña? nombrás. ¿Hermano de la Viña? ¿De la Viña? Que Benavides. No, Benavides. Ese fue bien, el sí. gestor de TC2000, que lo volvió loco a Octavio, mirá que vamos a hacer TC2000, y bueno, y vamos a hacerlo. Y firmó Orsec, firmó de Azul, firmaron 5 o 6. Yo tengo la nota cuando se inicia el TC2000, que la tiene Octavio. Así que mirá, si Octavio hizo cosas por el TC, ¿viste? Sí, Pedro, antes de ir al accidente de Tandil, me queda una duda, ya que estaba hablando de todo lo que aportó Octavio, los hermanos Suárez, de lo que aportaron al turismo carretera. Turismo carretera y muchas categorías más, hoy en día técnicamente siguen utilizando palieres flotantes. Y yo leí en un artículo que en un accidente que hay en una competencia ahí cerca de Banfield, de donde estaban ustedes, o cerca de donde tenían el taller, pasaba la carrera, se sale una rueda de un coche y lamentablemente termina con la vida de un vagabundo que estaba durmiendo. Creo que se sale la rueda del palier. A partir de ahí ustedes Sí. con la empresa de colectivos que tenían fueron a lo de Palagi a buscarle una Bueno, solución a esto. exactamente, vos leíste bien. En la calle Pasco y Caguazú, ahí pasaban los grandes premios. Y nosotros ya no corríamos,
y lo veíamos pasar de San Eduardo, sería unas 30 cuadras, y era el asfalto angosto, era. Cuando doblaba en esa esquina, que fue el accidente que te lo voy a contar, Octavio ya sabía que Oscar Galvez ponía la primera, ponía la segunda y ponía la tercera con un palo de escoba en el piso. Me decía, mira, Pedro puso, Oscar puso, porque Oscar venía con el 1. Y en el accidente ese que dijiste vos, en Acaguazú y Pasco, que es cerca de donde vivo yo, había un hombre durmiendo en un refugio. Se le sale una rueda a un tipo y lo va y lo mata. Pero ahí nosotros, bueno, cuando nosotros empezamos a correr con la cupecita, la estábamos probando en la ruta 6. Y, y, y por ahí empezó a dar vuelta en el medio de la calle. Le digo, Octavio, ¿qué hiciste? No hice nada. Lo bajamos, que estaba mi padre en ese momento. Y se había cortado un palier. Octavio me dice, vamos a llevarlo de Palacio, lo cargamos en un camión, nos costó un trabajo. Cuando llegamos ahí a lo de Palacio Hermano, le dijimos, ¿por qué no hacemos como el colectivo, para que no se salga la rueda? Y ahí dice, ya está, tengo un Jeep modelo 47, le saco las masitas y de ahí se inició el palier flotante. El primer auto que tuvo en esa época, el palier flotante, fue el auto nuestro, que en la revista del gráfico, de cuando tuvimos que pasamos la sequía, se ve que el auto nuestro tiene el palier flotante. Que después el auto que pasó atrás nuestro, que no me recuerdo el nombre, que está en el gráfico también, se le corta un palier y el tipo se da una piña que casi se mata al tipo. De ahí nació el palier flotante de Pará, que hoy el día, después de 75 años, se fundieron. Pedro, que no sé si mira carreras actualmente, si sigue el automovilismo, pero me gustaría que nos cuente cómo ve el automovilismo del día de hoy. Bueno, mira, yo lo veo que más es el auto que el piloto, ¿viste? Es más el auto que el piloto. Por eso hay veces que las carreras medias se hacen aburridas, ¿te das cuenta? Porque yo pienso, capaz que estoy equivocado, ¿viste?, que tiene un 80% de auto y el 20% de piloto. Eso es lo que yo pienso, ¿viste?, en el automovilismo de hoy. ¿Me interpretás? Sí, sí. Javier. Pedro, Mirá, ¿por qué sucede el accidente? me está mirando. ¿Por qué sucede? Perdón que te interrumpa. Me está mirando mi hija y me dice, se reía, porque yo el otro día, el día del viento, el día de la carrera acá en el autódromo, le digo, mañana ganan los 12. Me dice, ¿por qué, papá, ganan los 12? Mañana ganan los 12 por el viento que hay. Y fueron y ganaron los 12, ganaron. Porque el viento que había, al 12 no lo para. Por eso nosotros, cuando agarrábamos la ruta, Octavio a las carreras de premios le ponía un volante de motor más grande y más pesado, y cuando agarraba la velocidad los escapábamos de todo, ¿viste?, por el choque de frente que tenía el parabrisas. ¿Cómo sucede el accidente de Octavio en Tandil? Si bien es cierto, usted esa carrera estaba abajo del auto, bueno, pero lógicamente hay tantas versiones, tantas cosas. Yo la última que leí es que, bueno, que el auto no tenía tenida y que en un momento lo alcanza Octavio Aventín y Octavio le hace seña que lo pasara porque el auto no tenía estabilidad. Y después queda la duda si se cortó la dirección, si se reventó un neumático. No es así. Después eso de Aventín te lo cuento. Entonces, Octavio era un tipo que, por eso hay veces que digo, porque se mató por ser decente, Octavio, ¿viste? Entonces le digo, Octavio, mirá, venimos de Tandil, porque dice, bueno, voy a correr la última en Tandil. Bueno, vamos a ponerle 4 cubiertas nuevas, las torneamos, y
y se va a tener el auto. No, no tengo la plata. Le digo, bueno, pues sacala de la CTC porque él las traía de Estados Unidos para que sea más barata para los corredores. Y me dice, sacala. Le digo, no, no la saco, porque en ese momento no tenía la plata. No la saco, no la saco, no. Conseguíme 4 gomas. Me presta 2 Moura y 2 el negro Vanega que eran de Elisevich. Yo me la como, por eso estuve casi 6 años para poder salir de los problemas que tenía en mi cabeza, ¿viste? Yo las armo, las cubiertas, Moura me entrega, Wilke con Moura me da 2 cubiertas armadas, con cubiertas y todo. Y me da, yo hago armar las cubiertas de la llanta para la cosa, que me la como yo esa, me la como yo. Entonces se larga Octavio, en ese momento venía primero, Aventín venía a 4 o 5 autos atrás de él, del accidente, porque yo le pregunté a Aventín y Aventín no me contestó, no me contestó. Entonces, cuando yo veo el auto quemado, porque las gomas, venían 2 tipos de gomas que usaban los Mercedes en ese momento, la X y la X con una X sola. Y esa me la comí yo. Cuando veo el auto quemado, no tenía el alambre de acero las 2 delanteras. Las traseras sí, pero la delantera no. Se le reventó una goma y tuvo la mala suerte que no cayó como el auto de Fiorda que cayó entre el campo. Le cayó entre las piedras, porque en ese momento había unas piedras que ahora yo fui y ya no hay más piedras ni nada. Pero él el circuito ese la tenía bien clara. La bajada de Belén, y quien la bajaba más rápido era Castellano y Octavio Suárez, que los otros los pegaba un panzazo en el auto porque éramos 2 gorditos. Bueno, la verdad que bueno, un momento muy, muy difícil, ¿no? A partir de ese momento, evidentemente, la cosa cambió para ustedes. Y cambió mucho, sí. Aparte, no corríamos con seguridad, ¿viste? Era medio precario como corríamos. Arriesgábamos la vida a todos los que, ¿viste? se quedaron, ¿viste? En ese momento. Por eso quedó una huella muy grande en toda la época esa. Vos fijate que, está bien, va gente a las carreras, pero no es lo que era antes, porque Octavio era un tipo que cada pueblo tuviera su auto. Yo iba a los pueblos donde había un club de fútbol y juntaba gente ahí. Entonces hablaba a la gente para que si había un corredor de la zona, que lo ayudaran, le hicieran peña para correr. Esa era la forma de nosotros, que ahora cambió el día y la noche. ¿Qué pasó con el auto original de los hermanos Suárez? Porque había un artículo por ahí en algún momento que lo habían enterrado en el Parque Cerrado de Tandil. Y la otra pregunta, que también estaría bueno que lo cuente, es que, bueno, si bien es cierto le sacaron un motor, caja y diferencial, ¿cuánto tiene que ver el título de Angeletti con ese motor que utilizó Octavio en Tandil? Bueno, mirá, cuando Octavio se mata, él tenía dos muchachos que lo ayudaban y que uno de ellos corrió una carrera de acompañante, Palagani. Entonces él lo tomó las 2 personas y bueno, Angeletti empezaba a correr y el Angeletti creía que el mecánico era este chico también, pero el mecánico era Octavio, ni yo ni era Octavio, el que sabía andar el auto. Entonces no le podía hacer andar. Entonces viene Palagani y me dice, pues yo no tenía ningún contacto con Angeletti. Era vecino, pero no tenía contacto. Me dice, mira, Pedro, ¿por qué no me da la leva, el motor de Octavio? Digo, no, lo tengo en un galpón. Me dice, haceme el favor, que si no, este tipo me paga tanto y yo no lo puedo hacer andar. Bueno, mira, Palagani, quédate tranquilo. Yo agarro a los chicos que tenían Brance en la agencia, le digo, Octavio, al coro, allá con la camioneta,
y otro más, sáquele el motor, la caja y el diferencial y tráigamelo para acá. Lo otro lo llamo a Picardi y Picardi, que falleció Picardi ahora, le digo, Picardi, haceme el favor, enterralo al auto. Enterrame lo que quedó del auto, enterrámelo. Me dijo, sí, sí, Suárez, sí, como no, viejo. Ya con todo, ya no sé qué te había regalado. Bueno, le digo, bueno, fenómeno. Bueno, con ese auto, el auto me pide, le doy el motor a Angeletti y con ese auto salió campeón Angeletti, con el motor ese, el motor, no el auto, el motor. La caja, la caja corrió muchos años, Cristian, la caja de velocidad, que la tengo ahí todavía, que entre paréntesis era derecha y yo la volqué, y fue la primera caja que vendió el de la, ¿cómo se llama? Puta, no me Sanz, puedo acordar. Pucho. Sainz, el papá de Sainz me la vendió, la primera caja. Y bueno, entonces yo hasta hace un año estaba creído que el auto estaba enterrado, ¿viste? Entonces Mazacane me pidió a mí, con mi hijo, que querían levantar el auto. Y bueno, le digo, sí, levántelo, ¿qué problema hay? Llegó a la conclusión que ellos no me dijeron nada, pero uno de allá de Tandil me dijo, mira, Pedro, el auto no, el auto no lo van a encontrar, lo enterraron, lo tiraron todo. Eso es lo que pasó con el auto, ¿viste? Pero yo le había dicho a Picardi que lo enterrara, ¿viste? Y yo hasta hace un año estaba creído que el auto estaba enterrado, pero como Mazacane lo quería levantar, eh, eh, pasó que me dijeron así, así, ¿viste? Esa es la historia, ¿viste? Exacto. Pedro, la verdad que bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Estuvimos charlando un rato largo, recordando aquellos tiempos en los que se vivieron muchísimas experiencias y bueno, ahora estamos pendientes de que salga el libro para poder leer más historias de También aquellos tiempos. voy a poner expulsión, voy a poner la que puse ahí, con mis amigos de la CTC, con el dueño de la CTC, con Michela ese. Ya te digo, bueno, la verdad que te agradezco por la nota, le tengo que dar un abrazo a todas hinchadas, a las 4 hinchadas, porque yo, gracias a Dios, soy el referente de los muchachos de Chevrolet, de Ford, Torino y Dodge. Así que especialmente al Fantasma, a todos ellos, un abrazo a todos los televidentes que miran el programa, a tu padre, a todos ustedes, a vos, Javier, que la verdad que te felicito por saber tantas cosas, vos más o menos. Así que Dale, un muchas abrazo para gracias, todos muchas ustedes. gracias. Un Un abrazo abrazo grande, grande, Pedro. Pedro. Que Muchas sigas muy gracias. bien. Un abrazo, un abrazo. Muy bien, señores, Pedro Qué bueno, Suárez, ¿no? con nosotros. Una muy linda entrevista, un muy lindo momento. Aquellos que recuerdan aquellos tiempos del TC, bueno, habrán revivido un poco de esos tiempos, ¿no? Que eran tan diferentes a los actuales, Javier. Sí, vos sabés que la verdad que a mí me enriquece charlar con esta gente que es de una generación incuestionablemente distinta a la nuestra y que tiene tantas cosas que nos van nutriendo permanentemente. He tenido la posibilidad, como muchos de los compañeros, cada vez que vamos a una carrera en San Nicolás, en estar cenando con Juan María Traverso, con muchos pilotos históricos, y la verdad que uno escucha esto que ha sucedido en una época gloriosa del automovilismo argentino y bueno, no sé si es bueno, mejor, peor, es simplemente distinto y es un automovilismo que nosotros por ahí lo veíamos, no tan adentro como ahora y quedo asombrado porque siempre te vas enterando cuestiones que para mí, como contaba Pedro recién, eran desconocidas. Y vos sabés que a propósito de esto, en la apertura decía algunos hermanos que han corrido en turismo carretera y rápidamente la gente está atenta a todo eso y aportaron los hermanos Calamante, los hermanos de Benedictis, los hermanos Fangio, y ahí pensé cómo los hermanos Fangio, claro, sí, Juan Manuel Fangio y Rubén Toto Fangio. Toto corrió una sola carrera en una prueba, así que mirá la gente cómo está atenta a todos estos detalles y me parecía un símbolo, un ícono esta nota de Pedro, ¿no? Y además todos los pilotos de aquellos tiempos con los que hablamos acá en Carburando en Casa y en distintos momentos cuando nos lo cruzamos en algún momento de nuestra trayectoria, recuerdan y destacan algo en común, que es la pasión. Corrían por pasión, ¿no? Todos nos dicen lo mismo, con mucho esfuerzo,
no les venía todo de arriba, con mucho esfuerzo, y corrían por pasión. Y eso se notaba, y por eso la gente lo recibía también de otra manera. Así que bueno, estuvimos con Pedro Suárez, un placer haber compartido esos minutos. Javier, no sé si querés agregar algo más, si no le vamos dando el cierre a Carburando en Casa de hoy. Suscribo lo que decías vos, corrían por pasión. La foto es lo que dice Pedro Suárez, le vendieron un terreno al padre para comprar una leva en Estados Unidos. Sí, totalmente. Lo último que quiero decir es, estamos a días nada más del reinicio de la actividad para el Top Race. Hay 13 autos de la categoría B6, 14 autos del Top Race Series que van a correr en conjunto el fin de semana, y hay un poquito más de 20 autos del Top Race Juniors que van a estar participando 28 pilotos. Es bueno el reinicio del Top Race el próximo fin de semana en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de la capital federal. Un abrazo, Javi, muchísimas gracias, y a todos los que nos han acompañado también. Gracias por haber vivido esta entrevista con nosotros. Nos reencontramos mañana con Carburando en Casa. Buenas tardes. San